En el segundo año de mi relación con el Honorable Smith, una socialité del Distrito de California, permanecí oculta a la vista del público. Esa noche, durante una gala, canté en el escenario y los focos me bañaron en oro. Smith se sentó en el palco VIP, rodeado de admiradores. La voz de su madre resonó en mi mente: ella es solo una cantante. Smith debería saberlo mejor. Cuando empezaron a circular rumores sobre su compromiso con Aeris, una mujer de sangre azul, alguien le preguntó directamente: ¿qué pasa con la cantante? Smith sonrió con suficiencia y respondió con indiferencia: uno está en el puerto, los demás en tierra firme. Puedo permitirme ambos. La noche de premios iba a ser un momento culminante, pero yo tenía mis propios planes. Mientras sostenía el trofeo a la mejor actriz, el presentador sonrió y me preguntó: ¿qué es lo próximo para ti, Ryan? Puse una mano sobre mi vientre ligeramente elevado y una sonrisa serena adornó mis labios. Me tomaré un descanso. Estoy en las primeras etapas del embarazo y mi esposo prefiere que me mantenga al margen por ahora. La multitud se quedó sin aliento, las cámaras se volvieron hacia Smith, sentado en la primera fila. Por primera vez, su máscara se cayó, sus ojos se abrieron y se puso de pie bruscamente, con la compostura destrozada. Smith permaneció rígido en la sección VIP, con la mirada fría y distante. Subí al escenario, vestida con un deslumbrante pero revelador vestido, interpretando un viejo y sensual éxito. Mi voz resonó por todo el salón, las palabras estaban llenas de ironía que solo yo entendía. Cuando la nota final se desvaneció, estallaron los aplausos. Los aplausos de Smith eran educados, casi mecánicos. Luego, sin mirarme siquiera, se puso de pie, haciendo una señal a su séquito para que lo siguiera. Minutos después, mi teléfono vibró con un mensaje: esperándote en el coche. Me quedé mirando la pantalla, mis dedos temblaban ligeramente. Era el cumpleaños de Smith. Me despedí del equipo del drama y viajé a Giserland para sorprenderlo. La puerta se entreabrió levemente y la risa se derramó por el pasillo. Smith, ¿es cierto que te vas a comprometer con la segunda hija de Jessica? Una voz respondió con fingida simpatía: ni siquiera Smith puede escapar de un matrimonio político. ¿Pero qué pasa con Ryan?, preguntó alguien con un dejo de diversión en su tono. A continuación se escuchó la risa de Smith, casual y descuidada. ¿Por qué actuar como si esto fuera un dilema? ¿Tienes un plan? Encendió un cigarrillo, el sonido del encendedor resonó nítidamente en el silencio. Uno en Westbury, uno en Manland, ¿por qué no ambos? Esta vez la risa se reanudó más fuerte. Me quedé congelada. El calor de la noche de verano se volvió de repente insoportable. Sentía una opresión en el pecho y la respiración superficial. Sin pensarlo, empujé la puerta para abrirla. La risa murió instantáneamente. Los ojos se volvieron hacia mí, sorprendidos y cansados. Smith permaneció sentado, con el cigarrillo entre los dedos. Ryan, dijo con tono mesurado, llegas temprano. Estoy aquí, respondí entrando. Mi voz era firme, pero mis puños estaban apretados. Debería haber esperado afuera o quizás en Westbury. La habitación cayó en un silencio espeso y sofocante. Smith apagó el cigarrillo y se levantó lentamente. Este no es el momento. No, Smith, interrumpí con mi voz. Es exactamente el momento. Los dedos de Smith, que sostenían el cigarrillo, se detuvieron por un instante. Dejé caer la caja de regalo al suelo con un ruido sordo y me di la vuelta para irme. La voz de Smith me siguió, su tono tranquilo pero firme. Ya no quería oírlo más. Caminé rápidamente hacia el ascensor, tratando de escapar. Pero justo cuando las puertas se abrieron, él agarró mi muñeca. Suéltame, susurré, tratando de sacudírmelo de encima. El agarre de Smith se hizo más fuerte. Ryan, escúchame. No montes una escena. Me detuve y mi voz sonó fría. Vamos a romper. Su expresión vaciló. ¿Qué dijiste? Dije, terminemos, Smith. Finalmente levanté la cabeza y encontré su mirada. Las palabras habían estado supurando desde que escuché a su madre despedirse casualmente de mí. Ahora sabía que realmente había terminado.
El rostro de Smith se suavizó y su voz se volvió gentil. Ya sabes, no me interesa en absoluto la señorita Jessica. Me crucé de brazos, sin encontrarlo divertido. Siempre lo dijiste, pero tus acciones hablan más. Él respiró profundamente. Siempre has querido trabajar con el director Henry. Déjame ayudarte a conseguir el papel principal. Me reí amargamente. Ah, entonces ahora soy una amante a cambio de un papel. Feliz compromiso, Smith, y no nos volvamos a encontrar. Sus ojos se oscurecieron. ¿Estás segura de que quieres enojarme? No respondí. Entré en el ascensor y apreté el botón. Las puertas se cerraron sin una segunda mirada. Y después de la ruptura, toda mi carrera en California se detuvo. Mientras tanto, Smith empezó a promocionar a Lennelly, una nueva actriz, y todos los recursos que se me escaparon de las manos fueron a parar a las suyas. En un banquete, observé a Smith con su brazo alrededor de Lennelly, que parecía victoriosa. El dolor fue agudo, pero luego algo cambió dentro de mí. Me sentí tranquila. Dejé mi copa de vino y comencé a irme, pero la voz de Smith me detuvo. ¿De verdad te vas ahora? Me giré lentamente, con la mirada fija. La señorita Lennelly es joven y hermosa. Tienes buen ojo. Smith frunció el ceño y el enojo se reflejó en su voz. No me provoques otra vez, Rhiannon. Levanté la barbilla. Estoy planeando irme al continente. Él se burló. ¿Crees que puedes empezar de nuevo? Sin mí, nadie en la industria siquiera te mirará. ¿Quieres irte antes de que termine tu contrato? Bien. La multa por incumplimiento es de 30 millones. Buena suerte. Estaba atrapada en California City. En otro banquete, mi agente me guió entre la multitud, ofreciendo vino a las personas adecuadas. Lennelly estaba cerca, flanqueada por sus guardaespaldas, con aire de suficiencia junto al director Henry. La vi susurrarle algo al oído a Henry y de inmediato su mirada se desvió hacia mí. Momentos después, alguien se acercó con una botella de vino. Señorita Rhiannon, beba esto y la segunda protagonista femenina es suya. Miré la botella y luego al director Henry. Algunos prejuicios no necesitaban explicación, podían borrarse con acciones. Tomé la botella y me bebí 3 copas seguidas. De repente, la sala quedó en silencio. Miré hacia el centro de la multitud, donde entró un hombre alto con un elegante traje negro. Su presencia era innegable. A su lado, un hombre que parecía fuera de lugar en comparación, Smith, lo seguía con una mirada de profundo respeto. Me quedé paralizada. Apareció Lennelly a mi lado y en voz baja dijo, ¿sabes quién es? Me giré y la vi sonriendo con suficiencia. Es el tío más joven de Taylor Smith, el heredero de Henry International, el hombre que controla la mitad del mundo financiero de Asia. Es intocable. No pude evitarlo y miré a Taylor. Su expresión seria, impactante e imponente. Sus ojos, agudos y calculadores, se dirigieron hacia mí. El tiempo pareció detenerse mientras nos mirábamos a los ojos por un breve pero intenso instante. Mi corazón latía con fuerza y aparté la mirada rápidamente. El mareo me golpeó y, antes de que pudiera calmarme, las náuseas me abrumaron. Me tambaleé hacia el baño, sintiendo que la habitación daba vueltas a mi alrededor. Apenas llegué al lavabo cuando vomité. El alcohol y las emociones se mezclaron en un remolino de náuseas. Mientras me limpiaba, salí solo para encontrarme con una escena inesperada desarrollándose ante mí. Benny, la reconocida actriz triplemente coronada, estaba de pie con lágrimas en los ojos, sosteniendo torpemente una tarjeta de presentación en el aire. Taylor, sin embargo, estaba despreocupado, la miraba fríamente, sin mostrar interés. Ni siquiera extendió la mano para tomar la tarjeta. Benny hundió los hombros al darse la vuelta para irse, con lágrimas corriendo por su rostro. La mirada de Taylor cambió y de repente me miró. No supe por qué, pero me encontré metiendo la mano en mi bolso, sacando mi tarjeta de visita y, sin querer, entregándole la tarjeta de la habitación. Señor Tai, soy Ryan de Starlight Entertainment. Sus ojos se deslizaron de mi rostro a la tarjeta que tenía en la mano, luego volvieron a mí. Sus labios se curvaron con diversión. Confundida, miré la tarjeta que tenía en la mano y el horror me invadió.
Le había dado la tarjeta equivocada. Nerviosa, intenté arrebatársela, pero Taylor ya la había agarrado con una leve sonrisa que aún jugueteaba en sus labios y dijo, «Señorita Ryan, la veo luego». Me quedé paralizada mientras guardaba la llave de la habitación y se daba la vuelta para irse. No podía dejar que terminara así. Corrí a seguirlo. «Señor Taylor». Pero su secretaria me detuvo con una sonrisa amable. «Señorita Rhiannon, sígame, por favor». Tenía que explicarme. Sintiendo la necesidad de aclarar el malentendido, seguí obedientemente a su secretaria hasta el ascensor. La suite en la planta alta del Hotel Intercontinental era toda de Taylor. Al pasar los efectos del alcohol, la puerta se abrió y Taylor entró con sus asistentes y su comitiva. Rápidamente comenzaron a descargar el equipaje. Mi agente, la hermana Lucy, empujó mi maleta dentro, con un aspecto un poco demasiado dócil para mi gusto. «Hermana Lucy». Parpadeé sorprendido. Me dirigió una mirada cómplice. «Su equipaje está aquí. Me voy ahora. Llámeme si necesita algo». Lucy me dirigió un par de miradas significativas antes de salir apresuradamente de la habitación. Los asistentes se movieron con rapidez y eficiencia, dejándonos solos a Taylor y a mí. Avergonzada, me quedé allí deseando que el suelo me tragara. «Señor Taylor, fue un malentendido antes». Taylor, aflojándose la corbata, se recostó en el sofá con aire relajado. «Malentendido», ladeó la cabeza, mirándome con una expresión divertida. «Entonces, señorita Ryan, ¿por qué me dio la llave de la habitación?» Me sonrojé, tartamudeando. Quería darle mi tarjeta de visita, pero cogí la equivocada por error. Taylor rió entre dientes. «¿Y qué pretendía exactamente dándome una tarjeta de visita?» Dudé antes de responder. «Esperaba conocerlo, señor Taylor. Si tiene alguna inversión en películas o series, tal vez podría considerarme para un papel». Mi voz se fue apagando mientras hablaba, mis hombros se hundieron en la derrota. Solo era otra chica que intentaba salir adelante aferrándose a él. «Lo siento, fui presuntuosa». Bajé la cabeza y la mirada. «Me voy ahora». No quería molestarlo. Pero justo cuando me daba la vuelta para irme, Taylor me detuvo. ¿La rechacé? Me quedé paralizada. «Señor Taylor». Se inclinó hacia adelante, con la voz baja y sorprendentemente cálida. Me sorprendió un poco. «Entonces, ¿me consideraría?» Se me cortó la respiración en la garganta. ¿Puedo ser considerada sin las reglas tácitas? Taylor sonrió perezosamente. «Las reglas tácitas no son necesarias, pero tengo otra condición». Arqueé una ceja. «¿Qué condición?» «Necesito una esposa». Sus ojos me miraron fijamente, intensos e inquebrantables. Su voz se redujo a un susurro tentador. «Nisrian, ¿te interesa?» Me quedé allí paralizada. Lennelly me había dicho que Taylor era el heredero de la rama alta intocable de Harbor City. Un hombre como él no necesitaba una esposa. Sin embargo, allí estaba, proponiéndome matrimonio. Tragué saliva con dificultad, la confusión crecía. «Señor Taylor, una vez fui novia de Smith. Debe haber oído hablar de eso». Taylor se movió ligeramente, su largo brazo descansando casualmente en el reposabrazos del sofá. Me dirigió una mirada indiferente. «Lo sé». Parpadeé con incredulidad. «¿Y todavía quiere proponerme esto?» No podía asimilarlo. A la madre de Smith nunca le había gustado. Y Taylor era su hermano. ¿Cómo podía siquiera considerar esto? ¿Es esto realmente importante?, preguntó Taylor, su mirada era firme. Sentí un escalofrío en la espalda. El tío de Smith y la señora Smith siempre me han detestado. La mirada de Taylor se suavizó, pero su voz era firme. La señora Smith es solo hija adoptiva de la familia Taylor, no mi hermana biológica. Se encogió de hombros ligeramente. «Y en cuanto a si le gustas o no, ¿qué importancia tiene eso en términos de que seas mi esposa?» Dudé, todavía insegura. «Solo tengo miedo de que te avergüences». Él se rió suavemente. «Señorita Ryan,
nadie en Westbury se atrevería a criticar mis asuntos personales. Me sentí incómoda, pero tus incesantes excusas de esta noche me hacen sentir algo avergonzado. Señor Taylor, no es eso lo que quiero decir. Entonces, ¿estás de acuerdo? Mi corazón dio un vuelco. ¿Puedo pensarlo un poco más? Taylor miró su reloj de pulsera y luego se levantó. Puedes quedarte aquí esta noche, venir y decirme tu decisión mañana a primera hora. Me quedé atónita. ¿Y dónde estará usted esta noche? Yo también estaré aquí, me dio una sonrisa irónica ante mi reacción de ojos abiertos. No se preocupe, señorita Rhiannon. Hasta que acepte convertirse en mi esposa, me adheriré a la etiqueta de caballero. Había esperado pasar la noche despierta, pero después de terminar mi rutina y acostarme, caí en un sueño profundo. Quizás fue el alcohol, pero me dejé llevar por el olvido, sin sueños, sin pensamientos. Cuando me desperté a la mañana siguiente, la conversación de la noche anterior todavía resonaba claramente en mi mente. Mientras yacía allí preguntándome qué decir, mi teléfono vibró. Vi el nombre de Smith aparecer en la pantalla. Dudé, pero respondí. ¿Dónde estás? Su voz destilaba desdén. ¿Necesita algo, señor Smith? Escuché de que anoche detuviste a mi tío menor en el pasillo, rió cruelmente. Janeway, incluso si estás desesperada, no deberías buscar ayuda de cualquiera. Pude sentir su burla a través del teléfono. Ni siquiera puedes entrar a nuestra casa. ¿De verdad crees que la familia Taylor te abriría sus puertas? Apreté más el agarre alrededor del teléfono y mis dedos estaban pálidos de ira. Sus palabras eran como cuchillos que se hundían profundamente en mí. Querida mía, sé lo difíciles que han sido las cosas para ti. Su voz se suavizó burlonamente. Mimar a Lennelly fue un error. Pero debes saber que eres tú quien realmente me importa. Cerré los ojos y mi corazón palpitaba aceleradamente. Casarse con un miembro de una familia adinerada no es suficiente. Pero te prometo que después de que tenga nuestro hijo, no me volverá a ver. Eres el único para mí. Sus palabras dolieron. Smith, mi voz se quebró. Y en ese momento supe que realmente había terminado. Terminemos esto, Smith. No quiero empañar la belleza de nuestro amor. Y por favor no me hagas arrepentirme de haber amado alguna vez a un hombre tan miserable y despreciable. Hubo un largo silencio al otro lado del teléfono. Rhiannon, nunca he tratado así a ninguna mujer. ¿Por qué no puedes comprender mi situación? Esta es tu última oportunidad, Rhiannon. Ya tomé mi decisión, Smith. Rhiannon, piensa con cuidado. Si más tarde te arrepientes y quieres volver atrás, será imposible. Ya tomé una decisión. Está bien. Smith no dijo otra palabra y la línea se cortó. Cuando me cambié y estuve lista, eran casi las 9. Encontré la sala vacía. La puerta del estudio de Taylor estaba ligeramente entreabierta y se filtraban voces apagadas. No lo molesté y me dirigí al comedor. Cuando terminé de desayunar, apareció Taylor. Estaba vestido con una camisa gris humo y pantalones negros. No se había puesto corbata y los 2 botones superiores de su camisa estaban desabrochados, lo que le confería un encanto casi espontáneo. Buenos días, señor Taylor. Me levanté y lo saludé. Buenos días, señorita Rhiannon. Taylor hizo un gesto hacia el sofá. Siéntese, vamos a hablar. Me senté sintiéndome más reservada de lo habitual. Relájese. Los ojos de Taylor se suavizaron. No se lo voy a poner difícil, señorita Rhiannon. Tengo algunas preguntas. Adelante. Si acepto casarme con usted, ¿podemos mantener la noticia privada por ahora? Taylor levantó una ceja. ¿Por qué? Quiero seguir trabajando. Me encanta actuar y cantar. Si me caso, no quiero que la gente me trate diferente o que suponga que recibo favores solo porque soy la señora Taylor. Él asintió lentamente. Entiendo, quieres demostrar tu valía por tus propios méritos. Sí, eso no es ridículo en absoluto, señorita Rhiannon. Es la razón por la que te elegí. ¿Entonces está de acuerdo? Por supuesto, señorita Rhiannon. Me quedé en shock. Esperaba que fuera más tradicional,
pero apoyó mi elección de carrera sin dudarlo. ¿Tienes alguna otra pregunta? Dudé antes de preguntar. Dijiste que necesitabas una esposa. No voy a indagar en tus razones, pero sé que esto puede ser algo temporal para ti. La expresión de Taylor cambió ligeramente. No somos una pareja de contrato, señorita Ryan, dijo con seriedad. No hay fecha de vencimiento para nuestro matrimonio. Parpadeé. ¿Qué quieres decir? Lo dije en serio cuando dije que esto durará hasta el día en que dé mi último aliento. El registro del matrimonio fue un borrón. Por más que sonreí para las fotos, me sentí incómoda y forzada. Pero Taylor parecía devastadoramente guapo. Deja de mirar fijamente. Taylor tomó casualmente las identificaciones del mostrador, sosteniendo mi mano mientras lo hacía. Podrás mirarme todos los días a partir de ahora. Mi corazón dio un vuelco. Su toque persistió, cálido y seguro. Él me atrajo hacia sí. Vamos a casa. Espera, ¿me encontraré con tus padres?, pregunté, sintiendo ansiedad. Están en el extranjero, pero los encontraremos cuando regresen. Suspiré aliviada. Prepárate para un viaje al continente. ¿Por qué? Para visitar a mis suegros. Mi corazón se aceleró. ¿Te refieres a tus padres? Taylor sonrió. Me llevé a su preciosa hija sin su consentimiento. Es hora de arreglarlo. Señor Taylor. Me conmovió y se me hizo un nudo en la garganta. Sin importar sus razones, sin importar lo que viniera después, él no había sido más que respetuoso conmigo, algo que Smith nunca había sido. La mansión de Taylor ya estaba preparada para mí. Hazla tuya. Puedes agregar lo que quieras. Subimos al dormitorio principal y me quedé congelada. Todo el tercer piso era nuestro, un enorme vestidor, un estudio privado e incluso un baño lujoso solo para mí. El armario estaba lleno de bolsos de diseñadores de alta gama, algunos de ellos valían millones. Taylor debía haber gastado una fortuna. No estaba seguro de que te gustaría, así que elegí algunos que pensé que te encantarían. Avísame si prefieres elegir algo tú misma. Señor Taylor, realmente no tenía por qué hacerlo. Me quedé sin palabras. Smith nunca había gastado tanto dinero en mí. Taylor sonrió, cepillando mi cabello hacia atrás suavemente. Prepárate con algo bonito. Saldremos esta noche. Esa noche fue inolvidable. En el crucero en Victoria, California, fuegos artificiales explotaron sobre el agua. Dentro del gran comedor estábamos solo Taylor y yo. El ambiente era embriagador. La comida, el vino, todo fue perfecto, pero nada comparado con cómo me hizo sentir Taylor. Al final de la noche nos retiramos a la suite principal. Había 2 habitaciones, una para cada uno de nosotros. Taylor me besó suavemente en la frente antes de irse. Buenas noches, señorita Ryan. Me acosté en la cama, rodeada por el tenue resplandor de la habitación. ¿Cómo podría un hombre como Taylor ser tan perfecto? ¿Era simplemente un amante hábil o había algo más? ¿Había algo que no me estaba contando? Las preguntas se arremolinaban en mi mente, pero no tenía respuestas. Taylor contrató al mejor abogado de Henry International para ayudarme a rescindir mi contrato. Pero, a diferencia de lo que esperaba, no me uní a su compañía. En lugar de eso, decidí abrir mi propio estudio con la ayuda de la hermana Lucía. No iba a aprovecharme de sus ventajas ni a dejar que nuestro trabajo se enredara si alguna vez tomábamos caminos separados. Mientras tanto, Lennelly, con la ayuda de Smith, había conseguido el segundo papel principal en una película con el director Henry. Pero cuando hice la audición para el papel de la villana, el director Henry no quedó impresionado al principio. Sin embargo, a mitad de mi actuación algo cambió. Se sentó, se inclinó hacia adelante y cuando terminé yo tenía el papel. Al día siguiente, en la lectura del guión, los celos de Lennelly eran palpables. Pero nadie esperaba que el director Henry ajustara el guión, aumentando mi tiempo en pantalla y reduciendo el de Lennelly. Su rostro se oscureció. Pero lo que ocurrió después fue aún más impactante. Smith apareció en el set, furioso. «Detengan todo». Me encontraba en medio de una acrobacia,
suspendida en el aire a 10 pisos de altura, cuando de repente todo se detuvo. Lynelly estaba llorando. El director Henry estaba furioso. Y allí estaba yo, olvidada, todavía flotando en el aire. ¿Qué pasará después? La tensión era espesa y no estaba segura de cuánto tiempo más podría soportar esta vida vertiginosa. Director Henry, solo tengo una demanda para hoy. Si Lynelly está en esta tripulación, entonces no habrá lugar para Ryan. Pero Bean pasó la audición. Ella es muy talentosa y perfecta para este papel. No puedo simplemente reemplazarla. Si el director Henry insiste en no cambiar el reparto, entonces más vale que detengamos la producción. Podremos reanudar la filmación una vez que Ryan sea reemplazada. La pérdida financiera por detener la producción por un día era enorme. La maniobra de Smith era obviamente una táctica para obligar al director Henry a llegar a un acuerdo. Smith dio unos pasos y luego se detuvo de repente. Se giró hacia mí y quedó suspendido en el aire. Director Henry, ¿qué le parece esto? Cada uno de nosotros da un paso atrás. Si Ryan puede flotar en el aire durante un día entero, entonces lo pasado, pasado está. Puede cambiar lo que quiera después de eso. ¿Qué dice? Eso es imposible. Ni siquiera nuestro instructor de artes marciales pudo soportarlo. Entonces no hay nada que discutir. Smith se rió fríamente. Director Henry, ¿por qué no pregunta? Quizás ella esté de acuerdo. Podía oír la voz del director Henry en el auricular, clara y firme, pero no me afectaba en absoluto. Smith sabía que yo tenía un ligero miedo a las alturas. Normalmente lo podía soportar por un corto tiempo durante el rodaje, pero la idea de estar colgada durante un día entero. Smith sabía que no podía soportarlo. La situación surgió por mi culpa y realmente quería ese papel. Estaba ansiosa por trabajar con el director Henry. Estoy de acuerdo, director. El trabajo es lo primero. Eso es lo que mi profesor siempre me decía en la escuela de cine. No deberíamos detener la producción por mi culpa. Ryan, antes tenía mis dudas sobre ti, pero eres una buena actriz, una buena chica. A la tercera hora me sentí increíblemente enferma. Desde que me uní a la tripulación, había estado controlando mi peso estrictamente, comiendo solo una rebanada de pan integral y media taza de leche en el desayuno. Ahora, suspendida en el aire, me sentía mareada, el sudor me corría por el cuerpo y ni siquiera sé cuántas veces mi disfraz había empapado a Pooh. Pedí ir al baño, pero Smith me rechazó rotundamente. Ryan, si vuelves a mi lado te perdonaré todo lo que pasó. Negué con la cabeza débilmente. Smith se rió con enojo. Está bien, sigue sufriendo, entonces tu terquedad será tu fin. Se levantó y caminó hacia el área de descanso. Lynelly lo siguió con aire de suficiencia. Comencé a escuchar un zumbido constante en mis oídos, agudo y doloroso. Sentí como si mi cabeza se partiera en dos. Entonces todo frente a mí se volvió borroso, convirtiéndose en una luz blanca y perdí el conocimiento. En el hospital, cuando me desperté, estaba acostada en una cama. Me pusieron un pijama suave y una vía intravenosa en la mano. El olor familiar del desinfectante llenaba el aire, pero también estaba el aroma fresco del sándalo. Miré a mi alrededor y efectivamente vi a Taylor durmiendo en el sofá. Fuera de la ventana ya estaba oscuro. Había pasado un día entero. Intenté sentarme, pero el pequeño movimiento despertó a Taylor. Él inmediatamente saltó y vino a mi lado. Sus dedos rozaron mi frente. La voz de Taylor estaba ronca por el sueño. ¿Despierta? ¿Cómo te sientes? ¿Sedienta? ¿Quieres algo de comer? Quiero agua. Un momento. Lo conseguiré. Taylor rápidamente me trajo una taza de agua tibia con miel. Me ayudó a beber la mayor parte y luego me acomodó suavemente de nuevo en la cama. Señor Taylor, acerca del equipo de filmación. Aún no sabía qué estaba pasando. Smith es implacable. No es un problema en este momento. Taylor me arropó. Ryan, aunque nuestro matrimonio no sea público, sigues siendo mi esposa. Él me miró con cansancio en los ojos.
¿De verdad crees que podría quedarme de brazos cruzados mientras te intimidan? Bajé la mirada. Lo lamento, te he causado problemas. Para un hombre como Taylor, ni siquiera su mascota Dawn puede ser maltratada, y yo soy su legítima esposa. Ahora solo descansa, no es necesario volver corriendo al set. Bueno. Miró su reloj. Tengo un viaje urgente al extranjero, la niñera cuidará de ti. Adelante. No te preocupes por mí, estaré bien después de un par de días de descanso. Taylor me arropó y me besó. Regresaré en 2 días, no te hagas cargo de todo, contáctame si necesitas algo. Entiendo. Taylor no dijo nada más y pronto entró su secretaria. Ordenó la computadora y los documentos sobre la mesa y se fueron juntos. Taylor parecía exhausto. Él debió haberse enterado de mi situación mientras trabajaba, por eso vino corriendo aquí para cuidarme. Lo pensé y me sentí culpable y arrepentido. No quería causarle ningún problema, pero al final le añadí más cargas. Ahora es tarde y tiene prisa para tomar un vuelo nocturno. No pude evitar sentirme culpable, pero aún así, él está cumpliendo con sus responsabilidades como esposo. ¿Y yo? ¿Qué he hecho por él? El día que Taylor regresó de su viaje yo acababa de terminar de filmar. Filmé una escena culminante en la que seduje y asesiné al mayor antagonista de la serie, todo mientras estaba borracho. Cuando recibí la llamada ni siquiera tuve tiempo de quitarme el maquillaje, simplemente me quité el abrigo y salí corriendo. Mi cara todavía estaba cubierta de maquillaje extravagante y tenía sueño por el alcohol. Tan pronto como se abrió la puerta del coche, Taylor frunció el ceño. ¿Cuánto has bebido para el rodaje? Quizás un poco demasiado. Me encontraba todavía un poco inestable cuando subí al coche. Taylor se acercó y me estabilizó. Primero nos vamos a casa. Le dijo al conductor, conduce más despacio. Aún así, los ligeros golpes me hicieron sentir incómodo. Taylor me atrajo hacia su abrazo, mi maquillaje rozaba su camisa. Señor Taylor, creo que he ensuciado su ropa. La tenue luz del atardecer creaba una atmósfera nebulosa en el interior del coche. Taylor me apartó los rizos de la cara. ¿Cómo me llamas, señor Taylor? Piensa bien cómo deberías llamarme realmente. Quizás fue el vino o tal vez era su voz, pero me acurruqué en sus brazos, cerré los ojos y casi susurré, esposo. Taylor se inclinó para besarme. A diferencia de antes, donde sus besos eran ligeros, esta vez se profundizaron, haciéndome derretirme en él. Más tarde esa noche Taylor no fue a otra habitación. Después de bañarme, me sentí nervioso. Me levanté la colcha y me envolví con fuerza, pero en la oscuridad mis ojos estaban muy abiertos y mis puños apretados. No sabía por qué estaba nervioso. Cuando Taylor salió del baño, se quedó de pie junto a la ventana. ¿No tienes miedo de asfixiarte? Él retiró la manta. Cerré los ojos nerviosamente, mis pestañas temblaban. Ni siquiera pude mirarlo. Chinway. Taylor no se movió. Si aún no estás listo, podemos esperar un poco más. Taylor. Abrí los ojos y lo miré. ¿Alguna vez te ha gustado alguien? Lo he hecho, respondió Taylor sin dudarlo. Como era de esperar, no me equivoqué en mi pensamiento. Así como tengo un pasado que prefiero no revisitar, Taylor también debe tener sus propias historias no contadas. Con sus antecedentes, experiencia y edad, ¿cómo podría ser diferente su vida emocional? Sin embargo, ¿podría alguien como él experimentar verdaderamente un amor no correspondido? Pero todas esas son cosas propias de la tarea, dijo Taylor en voz baja. ¿Ya no te gusta? Taylor no respondió. En lugar de eso se inclinó para besarme otra vez. ¿De verdad quieres que me guste a alguien más? Negué con la cabeza apresuradamente. No, es solo que estaba pensando que si hay alguien que te gusta, quizás sea mejor si no interfiero demasiado en su vida. Pero ya eres mi esposa. Sus labios rozaron el lóbulo de mi oreja. A menos que no quieras asumir las responsabilidades y deberes de una esposa. No lo hice, Rhiannon. Sí. Cierra los ojos. Oh. Obedecí con el corazón acelerado.
Sus manos se posaron en mi cintura y su voz bajó. Si te sientes incómodo, dímelo. Siempre pensé que Taylor colocaba su carrera por encima de todo lo demás, que estaba demasiado concentrado en el trabajo como para permitirse algo frívolo. Nunca imaginé que sería tan apasionado. El mismo hombre conocido por su moderación en público podría fácilmente abandonarse en privado. Taylor, todavía tenemos 2 escenas que filmar mañana, dije desgastado. Pero no parecía tener intención de detenerse. Solo piensas en el trabajo. ¿No te importa yo? La voz de Taylor era baja, casi burlona. Me estremecí cuando sus movimientos se hicieron más firmes, mi cuerpo me traicionó con un suave gemido. Taylor, ¿cómo me llamas? Antes de que pudiera terminar, su repentina fuerza rompió mis palabras en un susurro sin aliento. Marido, bien. Dilo otra vez. Marido, bien. Dilo otra vez. Su beso se hizo más profundo y su mano secó las lágrimas que ni siquiera me había dado cuenta de que habían caído. Me atrajo hacia un beso tan tierno pero lleno de innegable intención. A partir de ahora llámame así. Recuerda, lo he recordado. Con la marcha de Smith, todo en el set de rodaje pareció encajar. La actuación de Lennelly fue tan horrible que el director casi redujo su papel secundario a la mitad, mientras que mi personaje secundario casi se robó el espectáculo. En el momento en que terminó la película, Taylor y yo regresamos al continente. Mis padres, preocupados por mi decisión de casarme en Westbury, rápidamente simpatizaron con Taylor cuando lo conocieron. Especialmente mi madre, ella no paraba de hablar de lo extraordinario que era su yerno, para mi gran diversión. Taylor, siempre educado y sereno, le permitió hacerlo sin ninguna queja. Cuando regresamos a Westbury, volví a filmar y el director Henry comenzó a elogiarme. Mi reputación creció y pronto me ofrecieron más papeles de los que podía manejar. Cuando la película del director Henry llegó a los cines, yo ya había terminado una serie de televisión y lanzado 2 sencillos. La respuesta a mi papel fue abrumadora. Mi interpretación de un personaje complejo, justo y al mismo tiempo villano recibió elogios tanto de los críticos como de los fanáticos. En privado, el director Henry me dijo que tenía buenas posibilidades de ganar el premio a la mejor actriz. Y justo cuando las cosas parecían mejorar, sucedió algo inesperado. Me desmayé durante una grabación y me llevaron rápidamente al hospital. Resultó que estaba embarazada de solo 6 semanas. Mi dieta a largo plazo había pasado factura a mi cuerpo, y el bajo nivel de azúcar en sangre provocó mi desmayo. Pero cuando supe la noticia, la primera pregunta que me vino a la mente fue, ¿qué pensaría Taylor? ¿Quería este hijo? Después de todo, una vez amó a otra mujer. Nunca habíamos hablado de niños antes de casarnos y ahora sentí una oleada de inquietud. Pero había algo más, algo que no podía identificar con exactitud, que rondaba en el fondo de mi mente. Una débil esperanza. La expresión de Taylor se oscureció cuando entró en la habitación del hospital. Mi corazón se hundió. Rhiannon. Se sentó a mi lado con una mirada severa. ¿No te diste cuenta de que tu periodo se retrasó? Siempre he tenido un ciclo irregular. No pensé mucho en ello. Bajé la cabeza. Lo lamento. Debo haberte causado más problemas. La hermana Lucy ya le había informado a Taylor, y a pesar de estar en una reunión, él había acudido sin pensarlo 2 veces, ignorando todo decoro profesional. Incluso se había saltado 3 semáforos en rojo. Nunca actuó tan impulsivamente. No me escuchaste cuando te dije que no hicieras dieta. No tuve elección, la cámara añade 10 libras. Le dije a Lucy que pondríamos todo en espera por ahora. No, Taylor. Estuvimos de acuerdo. No renunciaré. Quiero seguir trabajando. No se trata de rendirse, pero es necesario descansar. Después de que nazca el bebé y usted se recupere, nos encargaremos del resto. ¿Pero quieres al bebé? Su voz se suavizó, pero su mirada permaneció firme. ¿Por qué creerías que no querría a nuestro hijo? Mi corazón se retorció. He estado pensando que si no hubiera un bebé, podrías dejarme en cualquier momento. Pero al tener un hijo, me quedé en silencio, sin saber cómo expresar el resto de mis miedos.
El rostro de Taylor permaneció ilegible. Ella ya regresó, ¿eh? Parpadeé y mi mente dio vueltas. La mujer que amé, ella ya regresó, mi corazón latía con fuerza en mi pecho. ¿Eso significaba que yo era solo el premio de consolación? Sabías de ella desde siempre, ¿no? Taylor me miró a los ojos y por primera vez vi vulnerabilidad en él. La amaba, pero eso fue cosa del pasado. Lo que siento por ti es diferente. Cuando entré en nuestro tercer trimestre, Taylor y yo recibimos más atención pública que nunca. La noche en que gané mi primer premio a Mejor Actriz, todo parecía encajar. Pero hubo algo inesperado. Smith estaba sentado en la primera fila. En aquel entonces, apenas me había reconocido. Ahora su mirada estaba fija en la mía. Después de la ceremonia de premiación, durante mi entrevista, revelé que estaba embarazada. Estoy en las primeras etapas, dije suavemente, con la mano apoyada en mi vientre y mi marido está un poco preocupado por el hecho de que yo trabaje estando embarazada. En el momento en que las palabras salieron de mis labios, vi que el rostro de Smith cambió, sus ojos se llenaron de lágrimas mientras se levantaba, pero no lo miré. Taylor me estaba esperando. Le entregué mi trofeo a mi asistente y corrí hacia Taylor sin pensarlo dos veces. Rhianne, espera. Su voz me detuvo en seco. Tenía el ceño fruncido y podía ver la preocupación en sus ojos. Me alcanzó en segundos y me atrajo hacia sus brazos. ¿El médico no te dijo que no corrieras? Pero te extrañé, susurré, besándolo suavemente. ¿Estás cansado?, preguntó, suavizándose la voz. Ada, solo quiero ir a casa. Entonces vamos. Cuando nos dimos la vuelta para irnos, vi el rostro atónito de Smith y su madre, Lady Smith, estaba más que sorprendida. Taylor, ¿estás con ella? La voz de Lady Smith tembló. Taylor, con su brazo alrededor de mí, ni siquiera se inmutó. Él simplemente asintió. Sí, lo soy. Los ojos de Lady Smith se abrieron, su expresión era ilegible, pero no la estaba mirando. Todo lo que podía ver era a Taylor, y todo lo que quería era volver a casa donde él estaba. El mundo una vez familiar de Smith ahora estaba muy lejos de mí mientras entraba en un futuro impredecible, lleno de amor e incertidumbre.